El sol apenas se filtraba entre las cortinas, y el suave resplandor iluminaba su rostro dormido. Antonio, mi esposo, parecía tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que se desataría en las horas siguientes. Suspiré, intentando dejar fuera de mi mente el peso de lo que estaba a punto de suceder. Un día más, una sonrisa más, una mentira más, porque detrás de esa calma se escondía un abismo que me estaba tragando por dentro. Me levanté sigilosamente, con la esperanza de no despertar a Antonio. Cada vez que se quedaba dormido, me sentía atrapada en un limbo de emociones contradictorias. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y promesas, ahora era un campo de batalla silencioso. En la cocina, el aroma del café se mezclaba con el de mis pensamientos. Cada mañana era una rutina de máscaras. Una constante lucha por mantener la calma mientras mi mundo se desmoronaba en pedazos. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos, haciendo que mi corazón se acelerara. Sabía que era Isabel, la misma Isabel que, con su sonrisa fría, me desbordaba cada vez que entraba a nuestra casa. Ella no tenía que decir mucho para hacerme sentir pequeña. Pero hoy, algo en mí había cambiado. Hoy no iba a dejar que me pisotearan una vez más. Buenos días, querida, dijo Isabel con su tono de siempre, demasiado dulce para ser genuino. Sus ojos me recorrieron, buscando la más mínima imperfección. Cualquier detalle para criticar. ¿Sigues sin aprender a hacer un café decente? Continuó con sarcasmo, lanzando esa frase como una daga directa a mi autoestima. Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de gritarle. En lugar de eso, sonreí débilmente. Como siempre, no quería darles el placer de verme caer. Pero ¿hasta cuándo podría seguir así? ¿Hasta cuándo seguiría siendo la esposa invisible? ¿La que no era suficiente? Antonio apareció en la cocina, frotándose los ojos, aún medio dormido. Me besó en la mejilla con una rapidez que me dolió. Buenos días, cariño, dijo con voz somnolienta. Ni siquiera notó la tensión en el aire, ni el peso de las palabras de su madre. Isabel no perdió ni un segundo para continuar con sus ataques. Antonio, ¿cómo puedes soportar este café? Es horrible. Deberías enseñarle a tu esposa cómo se hace un café decente. Sus palabras cortaron el aire, haciéndome sentir más pequeña aún. Lo peor era que Antonio, mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida, no decía nada, no la defendió, no me defendió. Por primera vez, me di cuenta de algo que ya temía. Estaba completamente sola. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Las palabras de Isabel seguían resonando en mi cabeza, y la mirada vacía de Antonio me hizo comprender algo doloroso. Nuestro matrimonio, que alguna vez había sido mi refugio, se había convertido en una prisión. Y ahora, ya no sabía si podría soportar más. El día apenas comenzaba. Pero el peso de todo lo que venía me aplastaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se desmoronara de esta manera? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo podría salir de todo esto? Siempre había creído que nuestra familia era perfecta. En mi mente, la vida con Antonio debía ser una historia feliz. Una historia de amor eterno. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nos prometimos estar juntos para siempre, compartiendo sueños y esperanzas. En un principio, todo parecía tan sencillo, tan claro. Antonio era el hombre de mis sueños. Con su risa contagiosa y sus promesas de amor, me hacía sentir como si no existiera nada en el mundo que pudiera separarnos. Por un tiempo, fue cierto, pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Primero pequeñas, casi imperceptibles, luego más profundas, hasta que se hicieron imposibles de ignorar. Lo que comenzó como un amor que me hacía sentir segura y protegida,
Comenzó a desmoronarse en silencio, sin que me diera cuenta. Yo, que siempre creí que estaba en el centro de su vida, de su mundo. Comencé a sentirme invisible. A veces, Antonio llegaba tarde a casa, cansado, distante, y yo me quedaba mirando, esperando un abrazo, un gesto que me hiciera sentir que aún éramos los mismos. Pero no lo era. Lo peor de todo es que no sabía por qué. ¿Acaso era yo quien había cambiado? ¿O era él el que ya no me veía? Isabel, su madre, fue la primera en señalarme. Aunque lo hacía con sutileza. Con una sonrisa que se deslizaba por sus labios. Como un veneno dulce. Su presencia siempre me ponía en alerta. Como una sombra que me seguía por la casa. Buscando cualquier imperfección en mí. ¿No sabes hacer café aún? Era una de sus frases más dulces. Pero sus ojos, siempre vigilantes, me observaban con desdén. Ella, la madre perfecta, la mujer que siempre sabía lo que Antonio necesitaba. Se encargaba de recordarme constantemente que no era suficiente. Al principio traté de ignorarla. Traté de ser la esposa ideal. La nuera perfecta. Pero Isabel no entendía de esfuerzos. Sus críticas eran constantes. Y mi dolor, creciente. Antonio, el hombre que alguna vez me juró amor eterno. Parecía no ver el sufrimiento que me estaba causando. ¿Cómo podía estar tan ciego? ¿Cómo podía permitir que su madre me tratara de esa manera? Lo intenté todo. Busqué su apoyo. Esperé que me defendiera. Pero todo lo que recibía era su indiferencia. A veces, cuando Isabel salía de la casa, podía ver la tristeza en sus ojos. Pero nunca dijo nada. Nunca, él nunca me defendió. Y yo, poco a poco, me fui consumiendo en esa desesperación silenciosa. Sentía que estaba perdiendo mi identidad. Mi lugar en su vida. Estaba siendo borrada, despojada de mi dignidad. Sin que nadie, ni siquiera Antonio, hiciera nada. A veces me preguntaba si había cometido algún error. Si lo que me estaba pasando era mi culpa. Quizás había fallado como esposa. Como mujer. Pero luego, en la soledad de la noche. Cuando las sombras llenaban la habitación y Antonio ya dormía. Me encontraba mirando al techo. Con el corazón roto y el alma cansada. Sabía que algo estaba mal. Pero no sabía cómo cambiarlo. Estaba atrapada en un círculo vicioso de inseguridad y miedo. Sabía que debía hacer algo. Pero, ¿qué? Cada día era una lucha interna. Cada palabra de Isabel, cada gesto de Antonio, me sumía más en la duda, en la confusión, hasta que un día, cuando creí que ya no podía soportarlo más, ocurrió algo que cambiaría todo. No fue una gran pelea ni un grito desgarrador. Fue una conversación sencilla, casi banal, que, sin embargo, encendió la chispa. Antonio, le dije en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No puedo seguir así. Su respuesta fue la misma de siempre. Evasiva, distante. Pero algo en mí se rompió. Ya no quiero vivir así. Murmuré. Y con esas palabras, supe que había llegado al límite. Sabía que algo tenía que cambiar. Que debía hacer algo para salvarme a mí misma. Incluso si eso significaba perder todo lo que creía tener. En ese momento, supe que la vida no iba a ser la misma. Ya no importaban los sueños compartidos. Las promesas hechas en el altar. Ni la imagen de la familia perfecta que tanto anhelé. Algo en mí había despertado. Algo más fuerte que el miedo. Más grande que la duda. Ya no iba a ser la esposa perfecta de Antonio. Ni la nuera ideal para Isabel. Ahora, mi prioridad era yo misma. Ahora, tenía que encontrar mi propia voz. Esa que había perdido entre las críticas y la indiferencia. Y tenía que aprender a escucharla de nuevo. De repente, me encontré de pie, mirando el reflejo de la mujer que había sido. Y entendí que ya no podía seguir ignorando el daño que me estaba haciendo. No más. La primera decisión fue mía. Tenía que cambiar.
Y cuando lo decidí, cuando sentí esa determinación en mi interior, supe que no importaba lo que pasara después. Ya no iba a seguir siendo la sombra de alguien más. Fue en un día cualquiera. Un día que comenzó como cualquier otro. Que me di cuenta de que mi mundo, el que había cuidado con tanto esmero, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Antonio había salido temprano, como siempre, y yo me quedé en casa, haciendo las tareas que me correspondían, con la sensación de que algo en el aire era diferente. Pero no supe qué hasta que escuché el sonido del teléfono móvil de Antonio vibrando en la mesa del salón. Como una advertencia silenciosa, el reloj marcaba las 10:30 de la mañana. Y yo ya había notado la quietud que se cernía sobre la casa. Un frío inexplicable se apoderó de mí. Cuando Antonio no estaba, todo parecía más pesado. Fui hacia la mesa, atraída por ese sonido repetitivo, casi mecánico, como si el teléfono me estuviera llamando a descubrir algo que no quería saber. Mi pulso se aceleró, pero la curiosidad pudo más que el temor. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Miré la pantalla y vi un nombre que, en ese instante, hizo que mi estómago se revolviera. El mensaje era corto, directo, y tan frío como un puñal. Nos vemos esta noche. No olvides lo que hablamos. Besos. Isa. Mi mente no podía procesarlo. Isa. ¿Isabel? ¿La madre de Antonio? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si todo el aire en la habitación se hubiera comprimido de golpe. ¿Qué era esto? ¿Por qué ella le enviaba un mensaje así? Un nudo se formó en mi garganta mientras, con los dedos helados, leía y releía esas palabras. La indignación me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo, algo mucho más doloroso comenzó a llenar mi pecho. La sensación de traición, como un peso aplastante, se instaló en mi alma. Sentí como si me hubieran arrebatado el aire. Como si todo lo que creía saber sobre mi vida fuera una mentira. Durante años, había luchado por encajar, por demostrar que era suficiente, por seguir las expectativas de Antonio y de su madre. Pero ahora, todo parecía caer. ¿Qué significaba este mensaje? Mi mente daba vueltas, buscando respuestas, buscando algún tipo de justificación para lo que estaba viendo. Pero no podía encontrar ninguna. La verdad era clara. Antonio había traicionado mi confianza. No solo como esposo, sino como el hombre al que le entregué todo mi ser. El dolor en mi pecho era tan intenso que me resultaba difícil respirar. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que había estado siempre a su lado, confiando ciegamente, creyendo que nuestra relación era invulnerable. Ahora tenía que enfrentarme a la realidad de que todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, no había sido suficiente. No solo estaba fallando como mi pareja, sino que se estaba aliando con la fuente de mi sufrimiento, su madre. Isabel. Lentamente, dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá. La habitación giraba a mi alrededor, y mis pensamientos se apoderaban de mí. Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido, y todo lo que había sido mi vida junto a Antonio se desmoronaba en 1000 pedazos. Podía ver la escena con claridad. Isabel, siempre tan segura de sí misma, manipula, controla, y ahora, aparentemente, había ganado. Antonio había sucumbido a su influencia de nuevo, poniéndome en una posición de indefensión. Una vez más, mis manos temblaban, y una furia contenida comenzó a crecer en mi interior. Quería gritar, confrontarlo, pero algo me detuvo. ¿Qué pasaría si todo era cierto? ¿Qué pasaría si Antonio había estado escondiéndome algo mucho más grande de lo que imaginaba? No podía seguir viviendo en esta mentira. ¿Cómo iba a enfrentarlo? ¿Cómo podía demostrarle lo que sentía cuando ni siquiera él me veía? En ese momento, una voz interior me dijo que no podía seguir ignorando lo que sabía.
No podía seguir siendo la mujer que vivía en la sombra de la aprobación de los demás. Que luchaba por encajar en un molde que nunca iba a ser mío. El dolor me hizo clara. Necesitaba confrontar esta verdad, aunque me destruyera por dentro. Tenía que hablar con Antonio. Enfrentarlo, y salir de este laberinto de mentiras. Necesitaba recuperar mi dignidad, mi confianza, aunque tuviera que perder todo lo que alguna vez creí que tenía. Decidí que, aunque fuera lo más difícil que había hecho en mi vida, debía confrontarlo. Con esas palabras, una determinación comenzó a nacer en mí. Sabía que las consecuencias serían graves, que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Pero ya no me importaba. El miedo se había desvanecido y, en su lugar, se instaló la furia que me impulsó a ponerme de pie, a caminar hacia la puerta, y a preparar lo que debía ser la confrontación más difícil de mi vida. Cuando Antonio llegara a casa esa noche, ya nada sería igual. Los días pasaron y, con ellos, las huellas de la confrontación se iban haciendo cada vez más profundas. La habitación en la que había vivido con Antonio, el lugar que alguna vez había sido un refugio, se sentía ahora como una prisión. La soledad me envolvía cada vez que cerraba la puerta de ese apartamento vacío de amor y lleno de resentimiento. Sentí que, al irme, había dejado atrás no solo a Antonio, sino también la persona que había sido antes, la que creía en un futuro juntos, la que confiaba ciegamente en sus promesas. Al principio, todo era un caos, no sabía cómo empezar de nuevo. Pero poco a poco, las piezas del rompecabezas de mi vida se fueron colocando en su lugar. Decidí mudarme a un pequeño apartamento, alejada de los ecos de la ciudad que me traían tantos recuerdos amargos. Mi nueva vida comenzó con pequeños pasos, pero cada uno de esos pasos era una victoria en sí misma. Me inscribí en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el tiempo. Me rodeé de gente nueva, de personas que no conocían mi historia, que no tenían expectativas sobre mí, que simplemente me veían por lo que era ahora, una mujer reconstruyendo su vida. Con el tiempo, me encontré a mí misma más fuerte de lo que pensaba. Comencé a trabajar en un pequeño proyecto, algo que me apasionaba desde siempre, algo que no había tenido oportunidad de explorar mientras vivía bajo el control de Antonio y su madre. Me di cuenta de que, al alejarme de ellos, podía tomar las riendas de mi propia vida, de mi futuro. Pero mientras todo esto sucedía, una pregunta persistía en mi mente. ¿Realmente estaba lista para dejar atrás todo lo que había conocido? ¿Había hecho lo correcto al cortar de raíz la relación con Antonio? Las visitas a mis padres, que siempre fueron mi refugio, me ayudaban a mantenerme firme. Cada vez que regresaba a Barcelona, me sentía más cerca de mi verdadero yo. Mis padres, que siempre me apoyaron, me daban el aliento necesario para seguir adelante. Pero no era fácil. Había momentos en los que el dolor se colaba entre mis pensamientos. Sobre todo cuando me encontraba sola, mirando el cielo, preguntándome si alguna vez podría perdonar a Antonio por todo lo que había hecho. Aún así, las noches solitarias me daban espacio para pensar. Pensaba en él, en lo que éramos, en lo que pretendíamos ser. Pensaba en Isabel, en su constante influencia en su hijo, y cómo esa influencia había destruido lo que alguna vez fue mi vida. ¿Cómo pude haber permitido que ella se interpusiera entre nosotros durante tanto tiempo? La pregunta seguía persiguiéndome. Sin embargo, sabía que este dolor era necesario, que cada lágrima derramada, cada momento de debilidad, me estaba llevando a una versión más fuerte de mí misma. Con el paso del tiempo, mi corazón comenzó a sanar. Ya no vivía esperando que Antonio me defendiera de Isabel. Ya no temía su mirada crítica ni sus palabras venenosas.
El miedo que me había acompañado durante tantos años se desvaneció. Y en su lugar, empecé a sentir una paz desconocida. Aprendí a estar sola, a disfrutar de mi propia compañía, a ser mi propia aliada. El proceso de sanación fue largo, pero cada día me sentía más empoderada. Recibí una llamada de Antonio una tarde lluviosa, como si el destino me estuviera empujando a enfrentar de nuevo mi pasado. Su voz, vacía de la seguridad que una vez tenía, me habló de forma cautelosa, como si buscara una excusa para aparecer en mi vida de nuevo. Me pidió que lo escuchara, que necesitaba hablar conmigo, que se arrepentía de todo lo que había sucedido. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, estuve tentada de ceder, pero entonces me di cuenta de algo que me hizo fuerte. La mujer que había sido. La que había aceptado la indiferencia. La que había soportado el abuso emocional durante tanto tiempo. Ya no existía. Con firmeza, rechacé su petición. No estaba lista para perdonar. No estaba lista para volver a ser esa persona que había vivido a la sombra de sus mentiras. Le pedí que me dejara en paz. Que aceptara que lo que tuvimos ya no existía. Colgué el teléfono sin remordimientos. De alguna forma, esa llamada me liberó aún más. La paz que sentí al cortar ese último lazo me dio la certeza de que, finalmente, había hecho lo correcto. Pero el viaje hacia mi nueva vida no terminó allí. Tenía un futuro por delante. Un futuro lleno de oportunidades que solo yo podía construir. Sabía que las cicatrices que llevaba no desaparecerían de inmediato. Pero también sabía que no necesitaba que Antonio ni nadie más las borrara. Eran mis cicatrices, mis pruebas de lucha, mis marcas de supervivencia. Ahora, era el momento de avanzar. De construir algo que realmente fuera mío. Algo que pudiera llamarme mi propio hogar. Y mientras el sol se ponía detrás de los edificios, sentí que por fin estaba lista para dar el siguiente paso. Habían pasado semanas desde que tomé la decisión de irme. Y cada día parecía ser una batalla contra mis propios sentimientos. La pregunta seguía rondando mi cabeza. ¿Venganza o perdón? En esos momentos de quietud, cuando me encontraba sola, me asaltaban las dudas, los recuerdos de lo que una vez había sido mi vida con Antonio. ¿Había sido justa al tomar la decisión de dejarlo todo atrás? ¿Merecía él mi perdón o debía seguir adelante sin mirar atrás? ¿Cómo podría olvidar todo el daño, la humillación y la soledad que había experimentado a su lado? Recuerdo claramente el primer día en que Antonio me llamó después de meses de silencio. Su voz era diferente, vacía, como si se hubiera roto en pedazos. Y eso, de alguna forma, me hizo dudar. Sentí algo extraño, una mezcla de piedad y arrepentimiento por él. ¿Era realmente la misma persona que me había dejado caer tantas veces? ¿Era el hombre que había prometido estar a mi lado en los momentos difíciles? Un nudo se formó en mi estómago al escuchar su voz quebrada. Quería creer que lo que decía, esa promesa de cambio, era genuina, pero en lo profundo de mi ser, sabía que la situación no era tan simple. La historia que compartimos no era solo suya, ni mía. Era una historia construida sobre mentiras y promesas rotas. Por otro lado, la venganza siempre estuvo al alcance de mi mano. Una tentación constante. No era difícil imaginar cómo las cosas podrían tomar un giro más dramático. El dolor que sentía, la humillación constante, el sentirse invisible durante años, todo eso podría ser una buena justificación para hacerle pagar. Pero, ¿realmente quería vivir en ese lugar oscuro donde la rabia dominara cada acción? ¿Quería dejar que mi vida se definiera por el deseo de venganza? ¿Qué conseguiría al hacerle sentir el mismo dolor que yo había experimentado? La respuesta era clara, aunque dolorosa. Nada. El rencor no sanaría mis heridas. Ni cambiaría lo que había vivido.
Me encontraba ante una encrucijada. ¿Podría encontrar la paz dentro de mí? ¿O seguiría atrapada en un ciclo de ira que me destruiría por dentro? En esos momentos, cuando la confusión era más fuerte que nunca, me acordé de algo que mi madre me había dicho una vez. El perdón no es para ellos. Es para ti. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco suave, pero firme. ¿Sería capaz de perdonar a Antonio por todo lo que había hecho? O mejor aún, ¿sería capaz de perdonarme a mí misma por haber permitido que las circunstancias me arrastraran a esa vida de sufrimiento? Decidí que el perdón era lo único que podía darme la verdadera libertad. La venganza solo me ataría más a la oscuridad. Y no quería vivir en esa prisión emocional. Pero el perdón no significaba olvido, ni excusar sus errores. El perdón significaba liberarme del peso del rencor, tomar el control de mi vida y, por fin, ser dueña de mis emociones. El día que finalmente tomé la decisión de perdonarlo, no fue una victoria inmediata, ni un momento de alegría. Fue un acto de valentía, de reconocer que yo merecía la paz que solo vendría si liberaba mi corazón de todo lo negativo. Y aunque al principio fue difícil, cada paso que daba hacia esa paz era un paso hacia mi verdadera libertad. Así que, con el corazón aún pesado, me preparé para la última confrontación. No era una confrontación en la que buscaba venganza, sino una donde iba a ser honesta conmigo misma y con él. Quería que él supiera lo que había pasado, cómo me había sentido. Pero sobre todo, quería que él entendiera que mi decisión de irme no había sido un ataque hacia él, sino un acto de amor hacia mí misma. Cuando lo vi, una última vez, mi corazón se detuvo por un momento. Él parecía un hombre derrotado, más pequeño de lo que alguna vez lo había visto. Me miraba con esos ojos que alguna vez fueron llenos de promesas, pero ahora vacíos. Decidí hablar, porque ya no importaba lo que él pensara. Te perdono, le dije, y con esas palabras sentí como si una gran carga se desvaneciera. No por él, sino por mí. Al mirarlo, supe que había tomado la decisión correcta. Había llegado el momento de seguir adelante, de cerrar ese capítulo doloroso de mi vida y escribir uno nuevo. Uno en el que, finalmente, me pusiera a mí misma en primer lugar. El momento fue liberador, pero también me dejó con una sensación de vacío. Después de todo lo que había pasado, el perdón no me devolvía lo que había perdido, pero me daba algo mucho más valioso: el control sobre mi futuro. Con un suspiro profundo, tomé un paso atrás, miré hacia el horizonte y supe que mi vida estaba a punto de comenzar de nuevo. Ya no sería la víctima de mi historia. Ya no viviría esperando una redención que nunca llegaría. Esta vez, yo era la autora de mi destino. La decisión estaba tomada. Había elegido mi paz, mi futuro, y en el proceso, había dejado ir lo que ya no me servía. Había dejado ir el dolor, la venganza, y el miedo, porque al final, el verdadero poder radica en nuestra capacidad para perdonar, para sanar, y para seguir adelante, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Después de semanas de haber tomado la decisión, la verdad que llevaba tiempo ocultando comenzó a salir a la luz. Los secretos, esos que habían estado bajo la superficie de nuestra familia, como una herida abierta que se negaba a sanar, finalmente se hicieron visibles. Lo peor de todo no era el hecho de que había estado viviendo en una mentira, sino el impacto que eso tenía sobre todos los que me rodeaban. Mi madre, que siempre había sido el pilar sobre el que me apoyaba, no podía comprender por qué Antonio había permitido que su madre actuara como lo hacía. Sin una palabra de defensa, sin el más mínimo gesto de apoyo hacia mí, me sentía culpable por no haberlo visto antes, por haber creído en un matrimonio que estaba condenado desde el principio.
Isabel, por su parte, comenzó a hacer su movimiento. Como siempre lo había hecho. Con su mirada fría y su tono autoritario. Ella no solo había destruido mi confianza en Antonio, sino que también había sembrado una semilla de desconfianza en mi propia familia. Cada visita suya, cada comentario venenoso, cada acción que no era vista ni comprendida por mi marido, me alejaba más y más de la mujer que había sido. La mujer fuerte, llena de sueños y esperanza, que alguna vez había creído que todo lo que necesitaba para ser feliz era estar al lado de Antonio. Pero todo eso cambió cuando las mentiras comenzaron a desmoronarse. El peso de los secretos que Antonio había estado ocultando por años empezó a caer sobre sus hombros. Y lo vi por primera vez con una fragilidad que nunca había imaginado. Él estaba tan roto como yo, pero de una manera diferente. Mientras yo buscaba la liberación en mi decisión, él seguía atrapado en la red de mentiras de su madre. Cada vez que hablaba de ella, veía cómo se escurría por su rostro esa mezcla de miedo y sumisión. Es mi madre, repetía, como si esa frase pudiera justificar todo lo que estaba ocurriendo. Y en esos momentos, mi corazón se partía aún más. Sabía que su madre había controlado su vida, su matrimonio, nuestra relación desde el principio. Pero la realidad era que, al final, nadie había controlado mi vida más que yo. Era tarde. Demasiado tarde para esperar que él cambiara o que, por alguna magia, todo volviera a ser como antes. Lo que antes parecía un sueño compartido, ahora era solo un eco de lo que pudo haber sido. La revelación de los secretos fue devastadora. No solo para mí, sino para toda nuestra familia. Mis padres, que siempre habían sido los observadores silenciosos, los que con cariño me aconsejaban y me guiaban, ahora se vieron envueltos en la tormenta. Tenían que tomar decisiones difíciles. Aunque mi madre, siempre tan decidida, se mostró firme en su apoyo. Mi padre, con su calma habitual, sentía el peso de la culpa, de no haber intervenido antes. Pero no podía culparlos a ellos. Tampoco era su responsabilidad. Había sido mía, y a pesar de los errores que ambos habían cometido, nunca me había sentido más sola. Al principio, mi madre no comprendió por qué había permitido que la situación llegara tan lejos. Su preocupación me dolía, pero también sabía que su amor incondicional era lo único que me mantenía con fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué no nos dijiste antes lo mal que estaba todo?, me preguntaba, su voz cargada de tristeza. No sabía qué decirle, no podía explicar cómo había llegado a ese punto. Había guardado tanto silencio durante tanto tiempo que incluso yo misma había olvidado cómo pedir ayuda. Antonio, por otro lado, no comprendía el daño que me había causado. Cada vez que me enfrentaba a él, veía en sus ojos esa lucha interna entre lo que quería hacer y lo que sentía que debía hacer. Su lealtad a su madre estaba tan arraigada que ya no sabía si alguna vez sería capaz de romper ese lazo. Pero fue en ese momento, cuando las palabras de mi madre resonaban en mi mente, cuando la rabia comenzó a dar paso a la claridad. Es hora de pensar en ti misma, me dijo. No era la primera vez que lo oía, pero esa vez lo sentí en lo más profundo de mi ser. Y fue ahí donde supe que no podía seguir esperando a que alguien más arreglara mi vida. Necesitaba tomar el control, más allá de Antonio, más allá de Isabel, y más allá de todos los secretos que habían estado a punto de devorarme. A pesar del dolor, a pesar de la rabia, entendí que, en este momento, la única persona que podía liberarme era yo. Tomé la decisión de que ya no importaba lo que sucediera con Antonio o su madre. No me pertenecían, y mi vida, mi felicidad, mi futuro, debían depender de mí y de nadie más.
Fue en ese instante cuando la emoción que había estado acumulando durante tanto tiempo se transformó en una determinación que me sorprendió. La familia, mis raíces, mis padres, ellos eran los únicos que me apoyaban de verdad. Y aunque el camino hacia la liberación sería largo y lleno de desafíos, ahora sabía que no tenía que enfrentar nada sola. Los secretos, las mentiras, las traiciones, todo eso ya no tenía poder sobre mí. La pregunta era clara. ¿Cuánto tiempo más estaría dispuesta a seguir atrapada en un ciclo de dolor? Y la respuesta, por fin, estaba en mis manos. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi nueva habitación, bañando la estancia en una luz cálida y reconfortante. No era la misma habitación que había compartido con Antonio. No era la misma casa. Todo era diferente. Y sin embargo, sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El peso de la traición que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Aunque la cicatriz que dejaba seguía presente, como una marca invisible, el divorcio había sido final, irreversible. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Y por primera vez en meses, sentí que estaba tomando control de mi destino. No fue fácil, ni lo había sido en ningún momento de este proceso. La tristeza, la rabia, la confusión, todo eso seguía allí. Pero algo en mí se había transformado. Había comenzado a reconstruirme, pieza por pieza. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no me definía. Recuerdo el primer día que salí sola, sin el lastre de las expectativas de los demás, sin la sombra de Isabel acechando cada uno de mis movimientos. Decidí caminar por la ciudad, sin un destino claro, solo para sentir el aire fresco en mi rostro, para recordar que el mundo seguía girando, que mi vida no había terminado con el final de mi matrimonio. Cada paso que daba parecía liberarme más y más de las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Y aunque el miedo a lo desconocido todavía me atormentaba, también sentí un impulso renovado por avanzar. Los días que siguieron fueron un mar de emociones encontradas. Mi familia me ofreció el refugio que necesitaba. Mis padres, con su amor incondicional, me ayudaron a encontrar el valor que había perdido. Ya no era la mujer que había llegado a Valencia, llena de inseguridades y dudas. Ahora, al mirarme al espejo, veía a una mujer que había enfrentado sus miedos y había decidido que no iba a seguir permitiendo que otros tomaran las riendas de su vida. Había ganado una victoria personal, pero el camino no había sido fácil. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La sombra de la traición seguía acechando. Antonio, aunque al principio pareció arrepentido, no había cambiado. Su apego a su madre, su incapacidad de defenderme, se mantenían intactos, y aún con todo lo que había sucedido, todavía no sabía si podía perdonarlo. El hecho de que nunca me hubiera defendido, de que hubiera permitido que Isabel me tratara como lo hizo, era algo que no podía dejar ir tan fácilmente. Pero había algo más profundo, algo que empecé a comprender en los momentos de soledad. La traición no solo venía de Antonio. Isabel, con su manipulación, con su actitud desdeñosa, me había dejado una herida profunda. Pero también me había dado una lección invaluable. Nadie más tiene el poder de decidir quién soy o lo que merezco. Esa lección, aunque dolorosa, se convirtió en mi fuerza. Yo era suficiente. Yo merecía algo mejor. Y aunque el amor que había tenido por Antonio había sido real, ahora veía que ese amor no era suficiente para sostener una relación basada en la mentira y el silencio. Mis padres me animaron a seguir adelante, a no dejarme atrapar por el pasado. El futuro está por delante, me dijo mi madre una tarde mientras tomábamos café en la terraza de su casa. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi mente.
El futuro era lo único que tenía. Ya no podía mirar atrás. La mujer que estaba naciendo. Esa mujer fuerte, decidida, no podía permitirse volver a caer en el mismo ciclo de dolor. A medida que pasaban los días, empecé a dar pasos más concretos hacia mi recuperación. Comencé a trabajar en proyectos que había dejado de lado por años. Cosas que me apasionaban, pero que había postergado por poner a Antonio y su familia en primer lugar. Volver a conectar conmigo misma. Volver a descubrir lo que realmente quería en la vida. Me dio una nueva perspectiva. La tristeza seguía a veces. Las cicatrices aún estaban frescas. Pero la victoria, por pequeña que fuera, era mía. La llamada de Antonio no tardó en llegar. Su voz, al principio temerosa, luego más segura, me suplicaba que volviera, que podíamos solucionarlo. Lo siento mucho, dijo, pero ya no era suficiente. Las palabras, las promesas vacías, ya no podían cambiar lo que había vivido. Lo había perdido. No podía seguir engañándome a mí misma, pensando que su arrepentimiento era genuino. Había pasado mucho tiempo esperando que cambiara, esperando que se diera cuenta de lo que perdía. Pero ya no más. El renacer de Lindsay no fue solo una cuestión de dejar a Antonio atrás. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Me di cuenta de que no necesitaba su perdón ni su aprobación para ser feliz. El amor propio, el respeto por mí misma, eran lo único que realmente importaba. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez sentí que estaba caminando en la dirección correcta, hacia una vida en la que yo, y solo yo, tenía el control. El proceso de curación continuó, pero con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que fuera que viniera. Había superado la traición, y ahora, por primera vez, sentía que estaba realmente comenzando a vivir.